Mi nombre es Valentina Sanín Castro, yo soy médica internista y geriatra en el Centro de Atención al Adulto Mayor en la Fundación Santa Fe. El día de hoy voy a compartir con ustedes dos conferencias en cuanto a la enfermedad de Alzheimer y otros deterioros cognitivos. En principio vamos a contextualizarnos un poco. Van a ver que la mayoría de la charla está enfocada en la enfermedad de Alzheimer, como lo han visto a lo largo de las demás charlas. Sin embargo, bueno, y esto se debe a que pues es la causa más común de deterioro cognitivo, pero mucha de la sintomatología puede relacionarse con el otro tipo de deterioros cognitivos. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que la enfermedad de Alzheimer u otros deterioros cognitivos no son una característica normal del proceso de envejecimiento. No por ser viejos tenemos que desarrollar un deterioro cognitivo o tener trastornos a nivel de memoria u otras funciones cognitivas. ¿Qué es entonces la enfermedad de Alzheimer? Pues empezando con la definición de deterioro cognitivo o demencia, como se ha llamado previamente. Esto es un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida diaria. El Alzheimer, como les decía, es la forma más común de deterioro cognitivo y genera, por lo tanto, problemas en la memoria, en el comportamiento y en el pensamiento. Los síntomas tanto de esta como de los demás deterioros generalmente se desarrollan lentamente y empeoran a lo largo del tiempo, llevando por lo tanto a un deterioro en las actividades cotidianas y a afección de las mismas y de la funcionalidad de los pacientes. Para contextualizarlos un poco entonces, el Alzheimer corresponde al 60-80% de los casos de demencia. El factor de riesgo conocido más importante pues es la edad avanzada y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Es por eso que probablemente antes se hablaba de que no era tan frecuente, pero era porque la población general pues no envejecía tanto y ahorita con el aumento en la expectativa de vida pues es mayor el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no es una enfermedad solo de la vejez, se puede presentar en adultos menores de 65 años, que es la forma temprana de la enfermedad. Es una enfermedad progresiva, entonces los síntomas empeoran gradualmente con el paso de los años. Importante, es una causa de mortalidad frecuente a nivel mundial. Se dice que en Estados Unidos es la sexta causa de mortalidad. Se habla más o menos de un promedio de vida de 8 años, sin embargo puede ser ampliamente variable, puede ser entre 4 y 20 años, eso depende de la edad del diagnóstico, de los otros tipos de deterioros cognitivos que puedan ocurrir concurrentemente o de patologías que tenga la persona asociada. Es una patología que hasta la fecha no tiene cura. Hay tratamientos para los síntomas que actualmente están disponibles y claramente es uno de los focos de investigación más importantes actualmente pues, para poder desarrollar una cura o un tratamiento efectivo. Los tratamientos no pueden detener el avance de la enfermedad, pero lo que siempre conversamos con nuestros pacientes y familias es que pueden enlentecer por un tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. ¿Cómo se manifiesta entonces la enfermedad? Hay unos cambios que pueden ser normales con los años, como se habló previamente en otras de las charlas, como son la velocidad de pensamiento que puede ser más lenta o olvidos ocasionales. En la enfermedad de Alzheimer, pues el síntoma inicial es la dificultad para recordar información recién aprendida. Y a medida que el Alzheimer avanza, se agrava pues esta sintomatología. Síntomas frecuentes: desorientación, cambios en el humor y en el comportamiento, confusión de los eventos, las horas, los lugares. Pueden ocurrir sospechas infundadas sobre familiares, amigos, cuidadores, pérdida de la memoria, mayores cambios en el comportamiento a medida que va progresando la enfermedad. Puede haber dificultad más adelante para hablar, para la emisión del lenguaje, para deglutir y otras funciones como por ejemplo la marcha y la postura. Ahí es cuando las personas pues requieren de mayor asistencia en sus actividades de la vida diaria. Una de las características importantes es un término que nosotros tenemos que se llama la anosognosia, que es una dificultad para reconocer que tienen un problema, la dificultad del propio paciente. Ellos desconocen que están teniendo estos fallos de memoria. Al principio de la enfermedad puede haber cierto reconocimiento de dichos fallos, pero progresivamente se va desarrollando pues dicha anosognosia y por lo tanto puede ser más evidente para los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo. Es por eso muy importante que
cuando evidenciemos que un familiar, un amigo, alguien cercano empieza con síntomas consistentes en pérdida de memoria, cambios conductuales, algunos otros fallos en sus actividades de la vida diaria, pues tratemos de consultar al médico para poder determinar cuál es la causa de esto. Hablando un poco de las etapas de la enfermedad, entonces pues son síntomas progresivos, estos pueden ir a velocidades variables. Todos esos cambios que ocurren a nivel patológico, a nivel celular, a nivel molecular en el cerebro, pues empiezan años antes de que se desarrolle la enfermedad. O sea, esto no es de inicio súbito, sino que progresivamente hay lesión a nivel cerebral que se conoce como un estadio preclínico y posteriormente pues tendrá sus manifestaciones de manera progresiva. En el estadio más temprano, cuando la enfermedad se considera leve, la persona continúa siendo independiente en sus actividades de la vida diaria, puede incluso conducir, trabajar, hacer parte de actividades sociales. La persona misma puede tener la sensación de que tiene lapsos en la memoria, se le olvidan palabras conocidas o pierde los objetos con facilidad y en este estadio puede no ser evidente para las demás personas. Algunas de las dificultades que pueden presentar es encontrar palabras o nombres correctos, recordar los nombres de personas que recién conocen, dificultades para realizar tareas en contextos sociales o laborales que requieren alta demanda cognitiva, olvidar cosas que acaban de leer, perder objetos o tener un aumento en la dificultad para planear u organizar en su vida cotidiana. En esta etapa, entonces, las personas pueden vivir bien. Es muy importante que si se hace un diagnóstico temprano de la enfermedad, la persona lo conozca, al igual que su familia o cuidadores, pues la persona puede tomar control de su salud y de su bienestar. Puede entonces enfocar su energía en cosas significativas, puede planear para el futuro, puede tomar decisiones legales, decisiones financieras, puede tener planes para el final de su vida, la toma de decisiones, por ejemplo, cosas que querría al final de su vida, como vamos a ver más adelante en otra charla, pues orientar sus esfuerzos para tener una adecuada calidad de vida. Ya en el estado intermedio, cuando la enfermedad está en un estadio moderado, este es el estadio más prolongado, puede durar años, la persona ya tiene mayor requerimiento de cuidado y los síntomas serán más pronunciados. Puede ocurrir que se confundan palabras, esto genere sensación de frustración, de ira en el mismo paciente, puede tener conductas inesperadas como no querer bañarse, puede tener dificultad para expresar ideas, realizar tareas rutinarias, por ejemplo, para utilizar los cubiertos, durante la ducha, durante el vestido. Los síntomas pueden ser variables entre las personas, por ejemplo, se pueden olvidar eventos de la historia personal, de cosas que ocurrieron previamente en su vida, sentirse de mal humor o retraído, especialmente en contextos sociales o en donde tenga unos retos mentales. La persona tiende a alejarse un poco, incluso por temor a equivocarse o no saber expresarse en estos contextos. Ser capaz de recordar información personal como la dirección o el teléfono, puede haber confusión en tiempo y en espacio, ya se empieza a requerir un poco más de ayuda, por ejemplo, para escoger la ropa, puede haber episodios de incontinencia urinaria y fecal, cambios en el ciclo del sueño, que es un síntoma muy común, puede haber deambulación, riesgo de perderse, la persona puede tender a salir de su casa, a caminar en direcciones desconocidas y puede haber cambios en personalidad y en el comportamiento, pueden tornarse suspicaces, presentar delirios, conductas compulsivas, comportamientos repetitivos, por ejemplo, retorcer las manos o triturar papeles. Esos son ejemplos de manifestaciones, pero como les decía, los síntomas pueden ser ampliamente variables y cada familia o cuidador identificar lo que tiene su paciente. En este estadio, entonces, la persona aún puede participar en actividades diarias, ya con un poco más de asistencia. Se debe identificar lo que la persona aún puede hacer o encontrar la manera de simplificar las tareas en su vida diaria, tratar de mantener a la persona lo más independiente en sus actividades cotidianas. Probablemente ya no se podrán hacer actividades mucho más avanzadas, obviamente ya no habrá capacidad para conducir, para trabajar, para hacer cosas de alta demanda, sin embargo, en sus actividades cotidianas debemos facilitarle la vida
para que pueda permanecer independiente lo más que pueda. En este sentido, ya el cuidador empieza a tener mucho más papel en participar en la vida diaria del paciente y pueden aparecer síntomas de agobio al cuidador, como veremos también en charlas más adelante. Y en estos casos, pues puede ser útil que los pacientes asistan a hospital día, a centros de estimulación cognitiva, esto para favorecer la funcionalidad, la estimulación del paciente, pero asimismo el descanso de los cuidadores. Ya en los estadios avanzados o severos, pues los síntomas, como su nombre lo dice, son severos. Hay una pérdida de la habilidad para responder al ambiente, para mantener una conversación y eventualmente para controlar el movimiento, ya con limitaciones para la marcha, para levantarse de la silla, para hacer ciertos movimientos de coordinación. Pueden decir palabras o frases, eso también es variable. Algunos pacientes conservan un poco más el lenguaje, mientras que en otros se va reduciendo la cantidad de palabras. Puede haber dificultad para expresar el dolor, esto es muy importante como lo vamos a ver más adelante. Puede haber cambios significativos en la personalidad y ya el paciente tiene gran necesidad para el cuidado. En este caso, pues ya los individuos pueden requerir asistencia 24 horas para el cuidado personal, ya no pueden estar solos y requieren ayuda en todas sus actividades. Se puede perder la conciencia de experiencias recientes y de su entorno, pareciera que el paciente estuviese desconectado de la realidad. Cambios en las habilidades físicas, como les decía, caminar, sentarse, deglutir, ya dificultades en comunicarse y pueden ocurrir ya complicaciones asociadas a la pérdida de habilidades como la deglución, como son las infecciones, especialmente las neumonías de tipo broncoaspirativo. En este caso, pues ya los pacientes no pueden estar comprometidos con sus actividades, sin embargo es importante saber que se pueden beneficiar de las interacciones apropiadas. Por ejemplo, escuchar música relajante, recibir tranquilidad al tocarlo suavemente. Puede que ya no haya un reconocimiento de sus seres cercanos, de sus familiares, reconocer el nombre, reconocer los rostros, pero siempre esa estimulación positiva pues puede mejorar la calidad del paciente. En algunos pacientes se puede requerir ya servicios de soporte, lo que en Estados Unidos se llama el hospice. Sin embargo, en Colombia, digamos que son ya los centros de cuidado crónico de los adultos mayores, sobre todo para proveer confort y dignidad al final de la vida. En nuestro contexto colombiano, latino, tendemos a ser un poco más cuidadores, no tanto estar en los hogares de adultos mayores. El anciano suele pasar el final de su vida en sus casas, pero lo importante es, independiente del lugar donde se encuentre, pues brindar la comodidad y la seguridad para el paciente. Quería comentarles además, digamos que algunas señales de alarma que nos pueden llamar la atención, sobre todo cuando vemos que un familiar, amigo, persona conocida puede tener estos síntomas, y eso nos puede alertar sobre la presencia de un deterioro cognitivo y por ende nos debe llevar a buscar ayuda médica. Lo primero, pues los cambios en la memoria que pueden dificultar la vida cotidiana, como olvidar la información recién aprendida, las fechas o eventos importantes, aquella persona que empieza a preguntar varias veces lo mismo, o personas que ya tienen que estar anotando todo, utilizar el celular para los recordatorios o que tienen que solicitar ayuda para que les recuerden los eventos. Otros pacientes pueden también presentar dificultad para planificar o resolver problemas, por ejemplo, dificultades para desarrollar o seguir un plan o trabajar con números, por ejemplo, hacer una receta conocida, manejar las cuentas mensuales, cosas que han sido habituales para el paciente, dificultad para concentrarse y pues le cuesta más tiempo que antes hacer las cosas. Otros síntomas como dificultades para diseñar habilidades en casa, al trabajo o en el tiempo libre, por ejemplo, para llegar a un lugar conocido puede haber episodios de desorientación. Para administrar un presupuesto, recordar las reglas de un juego muy conocido, puede empezar a ocurrir confusiones en estos casos. Desorientación en tiempo o en lugar, por ejemplo, con respecto a las fechas o el paso del tiempo, la línea del tiempo. Dificultad para comprender algo si no está en proceso en ese instante. Por ejemplo, hay dificultad para seguir reglas, seguir instrucciones un poco más complejas. Es posible que se olviden dónde están o cómo llegaron a un sitio. Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan en el ambiente, que es lo que nosotros llamamos los problemas visoespaciales. Por ejemplo, aparece la dificultad para leer, para juzgar las distancias, para determinar el color o el contraste, y en este caso un ejemplo importante es para la conducción de vehículos.
Están los problemas con el uso de palabras o la escritura, por ejemplo, para seguir o participar en una conversación. Es por ello que la persona tiende a estar un poco retraída porque puede perder el hilo de las conversaciones o perder el nombre de los objetos o la fluidez del lenguaje. La persona puede parar en medio de una conversación, pues no sabe cómo continuar, repite muchas veces lo mismo y esas dificultades para nominar los objetos como que no encuentran la palabra para expresarse. Otro síntoma que nos debe llamar la atención, aquella persona que empieza a colocar objetos fuera del lugar, perder los objetos constantemente, que no es capaz de hacer un retroceso de lo que ocurrió previamente antes de perder su objeto. Y asociado a eso pueden empezar a acusar a otras personas de robarles, pero esto ocurre en momentos más avanzados de la enfermedad. Aquellas personas que esconden muy bien los objetos, que los guardan muy bien y olvidan dónde los dejaron. Puede ocurrir también disminución o falta del buen juicio, cambios en el juicio, tomar malas decisiones, regalar grandes cantidades de dinero, sea, por ejemplo, en aquellas personas que empiezan a jugar por internet, a perder grandes cantidades, a apostar, a caer en manos de pronto peligrosas y entregar su dinero. O ya personas que empiezan a tener menor atención en el aseo personal, que es un síntoma también bastante frecuente. Pérdida de la iniciativa para tomar parte en el trabajo o en actividades sociales, se va perdiendo la iniciativa para los hobbies, para las actividades sociales, para los proyectos, para los deportes. Se puede evitar tomar parte de actividades sociales por esos cambios que han experimentado. También hay cambios en el humor o en la personalidad, pueden llegar a estar confundidas, suspicaces, deprimidas, temerosas, ansiosas, pueden tornarse más irritables, más impacientes en casa o en el trabajo o en sitios donde están fuera de su ambiente. ¿Sí? Todos estos síntomas que acabo de mencionar son muy importantes tenerlos en cuenta, pues para que nos llame la atención en el caso de que se empiecen a presentar en una persona cercana. Para concluir esta sección, entonces, es importante, les recuerdo como conclusión que la enfermedad de Alzheimer y los demás deterioros cognitivos no hacen parte del proceso normal del envejecimiento, que siempre que identifiquemos fallos de memoria en personas cercanas se requerirá la valoración médica. Es importante que no normalicemos esos fallos, que no asumamos que se deben al proceso de envejecimiento, que no digamos que se trata del proceso de senilidad. Siempre que ya nos empieza a llamar la atención algunos fallos como los que les mencioné previamente, hay que buscar atención médica porque quiere decir que algo está ocurriendo. Cada etapa de la enfermedad trae nuevos síntomas que debemos conocer, reconocer, aprender en nuestros pacientes, en cada uno de los casos, para saber cómo afrontarlos más adelante. Y el curso de la enfermedad pues es ampliamente variable entre pacientes y pues siempre el ejemplo del vecino o el ejemplo de la otra persona que le ocurrió lo mismo nos puede ayudar, pero pues cada caso es diferente y por eso necesitamos una guía especializada. Bueno. Esa es la primera parte que quería compartir con ustedes, lo que corresponde al contexto de la enfermedad de Alzheimer. Ahorita pasamos a otro tema. Este tema corresponde a los comportamientos difíciles que pueden ocurrir a lo largo de la enfermedad. Como les decía, ampliamente variables, igualmente difíciles, digamos que de manejar en muchos casos. Cada paciente representa un reto, cada familia se ve enfrentada a un reto muy diferente con sus pacientes y es por eso que los debemos conocer para saber pues cómo darles el manejo apropiado. Los cambios en el comportamiento entonces pues son el efecto más retador y estresante de la enfermedad realmente. La principal causa de que empiezan a ocurrir estos cambios es debido al deterioro progresivo a nivel cerebral, con la lesión neurológica que va ocurriendo crónicamente en el cerebro, pues se van comprometiendo diferentes áreas que involucran también pues este control del comportamiento. Siempre hay que tener en cuenta el uso de medicamentos, las influencias ambientales, las condiciones médicas del paciente, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué puede ocurrir en los estadios más tempranos de la enfermedad? Por ejemplo, podemos ver irritabilidad, ansiedad, depresión. Esto puede estar en relación con que el mismo paciente esté identificando esos fallos de memoria, esas alteraciones que esté presentando en su día a día. Y es bastante frecuente que haya concurrencia de depresión, otras condiciones a nivel afectivo, pues en el curso de la enfermedad.
Ya en estadios más avanzados, ¿qué puede ocurrir? Ocurrir agresividad, ira, ansiedad, agitación, un distrés emocional general, pueden ocurrir arrebatos físicos o verbales, puede haber inquietud o dromomanía, que es la deambulación, la caminancia permanente, alucinaciones, delirios, trastornos del sueño y el sundowning o el síndrome vespertino, que se los comentaré más adelante. Puede haber múltiples situaciones desencadenantes que debemos tener en cuenta fuera de esa lesión cerebral que va ocurriendo. Entonces puede deberse a eventos o cambios medioambientales, al cambio de residencia, a los cambios en el ambiente familiar, a los cambios de cuidadores. Puede haber amenazas mal percibidas por el paciente. Los ingresos a los hospitales también pueden desencadenar cambios conductuales. O situaciones muy específicas que parezcan retadoras para el paciente, amenazantes o que van contra su voluntad, entre ellas pedirle que se bañe o que se cambie de ropa, que es algo bastante frecuente. Siempre es importante identificar los desencadenantes, pues esto nos puede ayudar a seleccionar el mejor acercamiento. Una de las frases que más me llamó la atención en toda esta revisión nos habla de que esos cambios en el comportamiento del paciente pueden deberse a temor y fatiga de tratar de encontrarle sentido a un mundo cada vez más confuso. Son pacientes que están confundidos, que no saben qué están ocurriendo, que no hay una buena interacción con su entorno y estos síntomas, estos comportamientos pueden ser una respuesta inapropiada pues a lo que está ocurriendo. ¿Qué factores nos pueden contribuir? Entonces, efecto de medicamentos, infecciones, otras enfermedades que estén concurriendo en el paciente. Algo frecuente que nos ocurre, retenciones urinarias, constipación. Por ejemplo, estos pacientes tienden mucho a hacer estreñimiento, a pasar muchos días sin ir al baño y esto pues puede generar episodios de confusión bastante importantes. Sensación de frío, sensación de calor, otros problemas visuales o auditivos que nos estén contribuyendo a estos síntomas. Esto nos puede generar entonces mayor confusión, frustración, sensación de aislamiento por parte del paciente. En cuanto al manejo no farmacológico, realmente este es el pilar del tratamiento en todos estos síntomas comportamentales, dado que son tan variados, dada, digamos, el escaso arsenal que podemos tener para tratarlos y que la mayoría de las veces están relacionados con situaciones ya sea de enfermedad o de situaciones medioambientales, pues el manejo farmacológico no será la solución definitiva para esta sintomatología. Entonces, es bastante importante promover el confort físico y emocional, identificar y dirigir las necesidades del paciente y, como les digo, debe ser el primer acercamiento a todos ellos. Cada uno de nosotros debe conocer su paciente, debe aprender de la enfermedad, conocer estos síntomas, pues para tratar de abordarlos de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para el tratamiento no farmacológico? Reconocer que la persona no solo está actuando mal o está malhumorada, sino que estos son síntomas de la enfermedad, ¿sí? Comprender que el paciente está enfermo, comprender que eso es debido a su patología y que no es intencional lo que está ocurriendo. De pronto asumimos que se trata de características de la personalidad o que es una intención del paciente de generar malestar, pero no es así, esto se debe pues a su enfermedad. Identificar la causa y cómo ese síntoma puede relacionarse con la experiencia de la persona y cambiar el ambiente para resolver los retos o obstáculos para el confort, la seguridad y la tranquilidad del paciente. Dentro de los consejos para el afrontamiento de estos cambios comportamentales, entonces siempre recomendamos monitorear el bienestar, no solo esperar a que nos ocurra ya el episodio de confusión, de agresividad, de ira, de irritabilidad, sino estar atento a esas necesidades del paciente, de que no haya dolor, de que se le suministren sus alimentos. Es frecuente que la persona no pueda manifestar hambre, no pueda manifestar sed, que no tenga acceso a los líquidos porque ya está en situaciones de inmovilidad y puede ser un desencadenante de dicha sintomatología. Estar atentos si no hay constipación, si ha podido orinar, si no hay síntomas de fatiga, de infección, de fiebre que nos puedan estar correspondiendo a la causa de esos cambios en la conducta. Sobre todo en estos casos cuando ocurren cambios muy súbitos, si ya vemos que es una situación frecuente, constante o
progresiva del paciente, pues de pronto no estas alarmas tan grandes, pero si son cambios súbitos hay que estar muy atento de ellos. ¿Qué es importante? Evitar confrontar o discutir por los hechos. Por ejemplo, si la persona desea ir a visitar a su madre que ya falleció, es un ejemplo, no le señale que ya falleció, sino tratar de reorientar la atención de la persona, digamos que darle una afirmación a lo que nos está diciendo. Un ejemplo que nos da la literatura es, entre comillas, tu madre es una gran persona, quisiera verla también. No enfatizar que la persona ya falleció porque esto va a generar disconfort, malestar y va a hacer que la persona no se sienta afirmada, que se sienta negada. Como les decía, redirigir la atención de la persona, tratar de mantenerse flexible, paciente, dándole apoyo. Comprendemos que este afrontamiento de todas estas situaciones difíciles es el reto más grande para las familias y los cuidadores, pero pues hay que tratar de conocer estas situaciones para tratar de aprenderlas y de manejarlas más adelante. Importante crear un ambiente tranquilo, evitar ruidos, luces fuertes, espacios inseguros, grandes distracciones, por ejemplo, el televisor a volúmenes muy altos o, por ejemplo, si hay niños que están llegando a la casa, que no haya un ruido excesivo, permitir el reposo adecuado luego de eventos estimulantes, permitir las solicitudes y responder a ellas. Si la persona, por ejemplo, desea salir a caminar, si la persona, por ejemplo, manifiesta hambre, tratar de resolver estas situaciones. Y siempre buscar razones detrás de cada comportamiento. Ahí es donde es importante consultar al médico para descartar otras causas de sus cambios conductuales. Nunca tome el comportamiento como algo personal, no es algo dirigido, no es algo que se deba tomar a pecho, por así decirlo. Siempre se deben compartir las experiencias con otros porque, como podemos ver, no somos los únicos que estamos afrontando esta situación. En cuanto a los medicamentos, entonces, como les decía, no son lo primero que debemos hacer, se debe hacer solo si esos acercamientos no farmacológicos han fallado, en aquellos pacientes que tienen síntomas severos o que pueden ser un riesgo para ellos mismos o para las demás, y siempre se debe combinar con el manejo farmacológico. Siempre como familia, como cuidadores, conocer los riesgos y beneficios, siempre preguntarle al médico sobre esto. En los ancianos en general siempre debemos empezar con dosis bajas, estar muy atentos de los efectos colaterales, saber que algunos medicamentos incluso pueden empeorar los síntomas y que las dosis y la indicación de medicamentos nunca debe ser autoformulada, sino siempre bajo la vigilancia de un profesional. Y algo muy importante, que no se deben utilizar para sedar o para restringir a los pacientes. No es apropiado tratar de tener dormido al paciente todo el día, tratar de tenerlo sedado. Hay que tratar de manejar esta sintomatología de la mejor manera para garantizarle calidad de vida al paciente, para garantizarle una vida activa dentro de sus posibilidades, pero con su sintomatología controlada. Voy a pasar entonces a los grandes comportamientos, a los comportamientos de pronto que se presentan con más frecuencia y que nos generan grandes retos. Entonces, puede ocurrir ira y agresividad, estos pueden ser verbales o físicos, pueden ocurrir súbitamente sin una razón aparente, pero siempre tener en cuenta que puede ser el resultado de una situación frustrante o que el paciente interpreta como amenazante para él. Es difícil de afrontar, como les decía, siempre comprender que la persona no actúa a propósito. Esto es una reacción a algo que está ocurriendo o a su percepción de la realidad, pero nunca es a propósito. Causas: el disconfort físico, factores ambientales, pobre comunicación. Siempre se debe considerar qué puede estar contribuyendo a ese cambio del comportamiento. Les doy ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el disconfort físico. Preguntarnos si la persona es capaz de expresar que tiene un dolor físico. Puede que la persona tenga dificultades para expresar verbalmente su malestar o para identificar la causa del malestar. Preguntarnos si la persona está cansada porque no pudo dormir apropiadamente, preguntarnos si la persona tiene hambre, tiene sed, o si esto puede ser un efecto de medicamentos, dado que la mayoría son pacientes adultos mayores con una alta carga de medicamentos y con polifarmacia. Tener en cuenta los factores ambientales, si el paciente está de pronto siendo sobreestimulado por ruidos fuertes o desorden,
como les daba el ejemplo, de pronto un televisor a un volumen fuerte, o de pronto ruido de niños, o de pronto una fiesta cercana, o si hay mucho desorden en su ambiente habitual. Todo esto puede llevar a este tipo de respuestas. Si está en sitios con multitudes o personas que son no familiares, inclusive dentro de su propia casa, que haya inquilinos, nuevas personas que puedan generar este tipo de síntomas. Si la persona se está sintiendo perdida, es importante tener en cuenta que la mayoría de los pacientes pueden fluctuar en el día a día. Podemos ver que hay días mejores, que hay días peores, e incluso dentro del mismo día puede haber fluctuación en las horas. Entonces podemos ver que el paciente está más tranquilo en las mañanas y más inquieto en las tardes, o viceversa. Eh, a veces inclusive podremos malinterpretar esto en nuestros pacientes y tener la percepción de que, entre comillas, el paciente manipula las situaciones o quiere manipularnos o hace lo que le conviene. Sobre todo cuando estamos en los estadios moderados de la enfermedad. Sin embargo, es propio de la enfermedad que haya estas fluctuaciones entre días o entre horas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos mejores periodos del día, por ejemplo, para llevarlo a una cita médica o para compromisos que tenga que resolver, pues hacerlo en las mejores horas del día. Otro factor importante, la pobre comunicación. Preguntarnos si las instrucciones que le estamos dando al paciente son simples y fáciles de entender, no lo podemos estar confundiendo. O, por ejemplo, cuando hay varios cuidadores, cada uno está hablando por su parte, cada uno está dando una instrucción, lo hacemos aceleradamente, lo hacemos en tono alto. Entonces, vigilar que estemos siendo muy precisos, muy simples y siempre paso a paso. Si se están haciendo muchas preguntas a la vez, si se están diciendo muchas cosas a la vez. En el caso de que el mismo paciente se esté dando cuenta de que su cuidador o su familiar esté muy irritable o esté muy estresado, puede ser su respuesta a esta situación pues, del cuidador. Importante, todos requieren entonces una valoración médica extensiva, sobre todo si aparecen dichos síntomas súbitamente. El tratamiento dependerá del diagnóstico, de determinar las causas y del tipo de comportamiento que tenga el paciente. ¿Cómo responder entonces como familia, como cuidador? Uno, tratar de identificar la causa inmediata, es decir, qué pasó antes, justo antes de la reacción, para tenerlo en cuenta más adelante y evitar la situación. Excluir dolor. Enfocarse en los sentimientos, no en los hechos, no enfocarse en esa agresividad física, no enfocarse en la agresividad verbal, en el grito, en la mala manifestación, sino en las emociones del paciente, en sus sentimientos, qué está sintiendo el paciente detrás de esas acciones. Y tratar de no molestarse, ser positivo, ser tranquilizador. Entre más respondamos igualmente con agresividad, con irritabilidad, con impaciencia, pues las situaciones se van a prolongar, se favorecen situaciones de ansiedad, situaciones molestas, tanto para el paciente como para la familia. Entonces debemos tratar de mantener la calma, tranquilizar al paciente, hablar en un tono suave, hablar lentamente, explicarle lentamente, tratar de solucionar la situación en particular que tiene nuestro paciente. Examinar el medio ambiente, adaptarlo para evitar situaciones como las que pudieron desencadenar el ambiente. Podemos intentar actividades relajantes, identificar aquello que le ha gustado al paciente, si al paciente le ha gustado la música, si le ha gustado que le hagan masajes, si le ha gustado salir a hacer ejercicio, si le ha gustado bailar, pintar, tejer. Identificar esas actividades que pueden ser muy relajantes para el paciente y tratar de incluirlas dentro de una rutina diaria. Cuando ya está ocurriendo el momento de inquietud, de que vemos que el paciente se está tornando inquieto antes de ponerse agresivo, pues tratar de cambiar el foco a otra actividad para evitar la situación. Siempre se deben tomar descansos. Si la persona está en un ambiente seguro, si nuestro paciente no corre riesgo, por ejemplo, de caerse, una lesión o de salirse de la casa, uno se puede alejar y tomar un momento, respirar, tranquilizarse y esperar también que se baje ese momento de inquietud, de irritabilidad del paciente. Siempre es primero la seguridad, tanto para el paciente como para el cuidador. Si definitivamente ya no podemos controlar una situación, pues debemos buscar ayuda profesional o de alguien que nos pueda colaborar en un momento dado.
En segundo lugar, hablarles de la ansiedad, de la agitación. Importante, los pacientes se pueden tornar inquietos con necesidad de moverse, de caminar constantemente, que se pongan inquietos en ciertos lugares, por ejemplo, en la iglesia, en el supermercado, o cuando se enfocan en detalles muy específicos, por ejemplo, cuando estamos en medio de una terapia, puede tornarse muy inquieto y un poco pues ansioso. Posibles causas. Nuevamente, las condiciones médicas. Siempre debemos buscar una causa subyacente. Interacción de medicamentos o circunstancias que empeoren la habilidad de la persona para pensar. Situaciones que pueden estar ocurriendo, cambios de domicilio, cambios ambientales, por ejemplo, los viajes pueden ser difíciles. Siempre ayudarse del profesional para saber si es apropiado realizar un viaje, cambio de domicilio, viajes prolongados en avión que puedan generar pues mucha ansiedad en el paciente. Por supuesto, las hospitalizaciones, tener cambios en los cuidadores o amenazas mal percibidas. En cuanto a esto, quisiera llamarle la atención, a veces buscamos y buscamos una causa, no encontramos qué es lo que está alterando a nuestro paciente, pero es importante identificar los cuidadores, sobre todo pues si son cuidadores formales, personas pues dedicadas a ello, eventualmente darnos cuenta si en un periodo del día la persona está más inquieta, si la persona es agresiva con uno de los cuidadores en particular, identificar si esa persona no está generando la confianza o no está realizando las estrategias apropiadas pues para tratar a nuestro adulto mayor con un deterioro cognitivo. Puede haber personas que generen más ansiedad, que de pronto no sean de la confianza para el paciente. Introducir nuevos cuidadores, introducir enfermeras, introducir cuidadoras, deben ser de forma gradual, de una forma tranquila, que el cuidador sepa acercarse al paciente, identificar qué le gusta al paciente para poder acercarse y poder ejercer su cuidado. Estos son momentos que generan bastante ansiedad en nuestros pacientes. Para prevenir o reducir la agitación, siempre crear un ambiente tranquilo, eliminar los estresores, por ejemplo, trasladarlo a un sitio más seguro, a un sitio más tranquilo, a una habitación más callada, a la habitación de la casa que sea más tranquila para él. Dar un objeto de seguridad, eventualmente se sentirán tranquilos con algo que sea cercano para ellos, brindar descanso, brindar privacidad y podemos hacer rituales o actividades relajantes. Importante también limitar el uso de cafeína que puede actuar como un estimulante. Evitar desencadenantes en el ambiente, monitorizar el confort personal, simplificar las tareas y las rutinas y darle la oportunidad de ejercitarse, de caminar, de hacer otras actividades, jardinería, música, bailar, como les decía, identificar qué le gusta al paciente para tomarlo como una actividad relajante y que de paso nos ayudará con su estimulación cognitiva. ¿Qué hacer entonces? Muchas veces nos toca retroceder y pedir permiso. Un gran ejemplo, cuando queremos bañar al paciente, cuando queremos cambiarlo, puede ser un momento muy retador, puede desencadenar mucha ansiedad. Hay que tratar de evitar estos momentos difíciles. Si no es necesario hacer el baño todos los días, pues es innecesario estresar al paciente día a día. Eso trataríamos de generar rutinas para que el paciente tenga más confort y más seguridad, pero si eventualmente ya ocurre el momento de ansiedad, de agresividad, muchas veces nos toca retroceder o parar o decir, bueno, vamos a parar en este momento y siempre pedirle permiso al paciente. Recordemos que el paciente es un adulto, los pacientes no son niños, ¿sí? Es importante, no es que hayamos vuelto a la niñez, los pacientes son adultos con un historial de vida, con unas experiencias, con una personalidad, con cosas aprendidas, ¿sí? Que debemos tener en cuenta. Entonces, siempre debemos pedir permiso, no nos debemos acercar agresivamente, intempestivamente, sin solicitar las cosas al paciente. Usar declaraciones calmadas, positivas, tranquilizarnos nosotros mismos, desacelerarnos, favorecer una adecuada iluminación, ofrecer las opciones al paciente para que él también tenga esa sensación de que puede tomar decisiones, centrarse en los eventos más agradables, dar opciones de ejercicio simples y tratar de limitar esa sobreestimulación que mencionaba. ¿Qué decir? Preguntarle al paciente, ¿puedo ayudarte? Si el paciente ya está inquieto, si está ansioso, si no sabe dónde sentarse, si se para, si se siente, si se mueve, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Tienes tiempo tú para ayudarme con algo? Darle tranquilidad, decirle que está seguro, que todo está bajo control.
si sucedió un momento maluco, como durante el vestido, durante la parte del arreglo personal, disculparse con la persona, decirle, lamento que estés molesto, sé que es difícil para ti, pero estaré aquí para que te sientas mejor. Que siempre dar, digamos que asegurar y reasegurar la importancia que tiene el paciente, su toma de decisiones, darle un lugar en esa toma de decisiones y pues estar calmado para cualquiera de estas acciones. Importante escuchar la frustración, identificar la causa y tratar de entenderla, ofrecer seguridad, dar frases que calmen, involucrar a la persona en actividades y modificar el medio ambiente. Buscar formas de usar la energía del paciente, por ejemplo, en un momento en que se torne inquieto. Un gran ejemplo, en la tarde la persona tiende a estar más inquieto mentalmente, físicamente, a tornarse más ansioso, más irritable. Podemos enfocar esa energía hacia algo que nos ayude a tranquilizarlo, por ejemplo, invitarlo a caminar, invitarlo a dar una vuelta en el carro, eso nos puede ayudar a tranquilizarlo. Revisarnos a nosotros mismos, no levantar la voz, no mostrar alarma u ofensa, no arrinconar al paciente, no restringirlo, no criticarlo, intentar no discutir con la persona. Por supuesto, hay momentos que nuestra paciencia puede verse colmada, pero tratar de retroceder y volver a pensar qué es lo que está ocurriendo. No hacer movimientos súbitos fuera de la vista del paciente, siempre consultar al médico y compartir la experiencia con otros. Otro de los síntomas complejos, la depresión, es algo muy común en pacientes con Alzheimer, especialmente en los estadios leves y moderados, y es importante que el tratamiento de la depresión pueda hacer la diferencia en su calidad de vida. A veces podemos pensar que porque el paciente está desconectado de la realidad, olvida los eventos rápidamente, no reconoce, está desorientado, la persona también sufre un disconfort emocional. Por ejemplo, en los momentos de agresividad, de ira, de irritabilidad, la persona está sufriendo, en ese contexto emocionalmente está sufriendo. Dentro de los síntomas de la depresión pueden ser difíciles de identificar, de por sí en el adulto mayor no es fácil identificar depresiones y en este caso más aún porque los síntomas pueden deberse solo al deterioro cognitivo o porque hay una depresión asociada. Entonces pueden presentar apatía, pérdida del interés en actividades, aislamiento social, dificultad para concentrarse, alteraciones en el pensamiento, cambios en el apetito y en el sueño, tender a estar agitados o por el contrario ser muy lentos en el pensamiento, lentos en el movimiento, pueden estar irritables, tener pérdida de la energía, sentimiento de inutilidad, desesperanza, culpa inapropiada, culpa excesiva, minusvalía, ideas de muerte, ideas de suicidio, toda esa sensación de ser una carga para los otros puede ser una manifestación de depresión. Importante que pueden tener dificultad para expresar su tristeza, su desesperanza, su culpa u otros sentimientos. Entonces debemos identificarlo a través de otros síntomas que puedan estar presentes. Bueno, el tratamiento, por supuesto, el tratamiento farmacológico que debe ser indicado por un médico, la consejería, sobre todo a los cuidadores y tratar de reconectar al paciente con actividades o con las personas que le traen felicidad. Hay grupos de soporte, sobre todo al principio de la enfermedad. Si la persona reconoce que está sufriendo Alzheimer, pues puede apoyarse de un equipo para afrontar la situación que está ocurriendo. Programar las rutinas diarias, en eso somos muy insistentes en las consultas. Aprovechar la mejor hora del día para hacer las tareas difíciles como el baño. El hecho de hacer rutinas nos ayuda a bajar la ansiedad, la inquietud, a tener un propósito en el día a día, saber qué es lo que se acerca. Hacer una lista de actividades, personas o sitios que la persona disfruta para programarlas más frecuentemente y tratar de hacer ejercicio. Reconocer igualmente la frustración o tristeza de la persona. Por voluntad propia, realmente las depresiones y más aún en un deterioro cognitivo no es posible que mejoren realmente porque probablemente esas habilidades para afrontar una situación de estas pues están ausentes. Sin embargo, siempre es importante recalcar que pronto se sentirá mejor, dar apoyo, brindar confort, paz, tranquilidad, celebrarle pequeños éxitos u ocasiones a la persona, encontrar formas de que la persona contribuya a la vida de la familia, lo que hablaba previamente, darle su importancia, darle su lugar, tratar de darle funcionalidad, independencia, que sus ideas y sus
decisiones sean tomadas en cuenta, reconocer esas contribuciones que ha hecho la persona, asegurarse de que la persona es querida, respetada y apreciada como parte de la familia, que no se sienta menospreciada, y asegurarle también que no será abandonada, que es uno de los preocupaciones más grandes, no solo en Alzheimer, sino en los adultos mayores. Otro de los grandes síntomas complejos son las alucinaciones. Las personas pueden ver, escuchar, oler, gustar, sentir cosas que no están. Algunas pueden generar temor, por ejemplo, ver personas, situaciones, objetos del pasado. Generalmente ocurren ya en los estadios más avanzados de la enfermedad. Siempre, nuevamente, tener en cuenta otras enfermedades médicas, descartar que no haya consumo de licor, de otras drogas, de drogas de uso crónico, de tranquilizantes, que no haya alteraciones en la visión o en la audición que estén favoreciendo esta alteración en la sensopercepción, y el uso de medicamentos y de las interacciones que pueden tener los múltiples medicamentos en el adulto mayor. ¿Cómo afrontarlo? Siempre preguntarnos si la alucinación es un problema para el paciente, si le genera malestar, si le puede generar peligro, si le genera temor. Siempre hay que actuar rápido, darle seguridad al paciente, generar confort y no discutir con la persona sobre lo que ve o lo que oye, no confrontarla con respecto a esto, tratar de tranquilizarlo por el contrario. Pero si no es peligroso, puede no ser necesario intervenir. Pasa eventualmente que la persona ve animalitos o ve ovejas o ve perritos y está tranquilo, incluso puede reconocer que no están allí, entonces pues no es necesario inclusive medicarlos, que puede generar mayor riesgo que beneficio. Usar distractores nuevamente, por ejemplo, salir a caminar, cambiar de habitación, colocarle música, empezar conversaciones y responder honestamente. Por ejemplo, si la persona pregunta, ¿lo ves? La persona o el cuidador puede responder, sé que ves algo, pero yo no lo veo. De esta manera no está negando que la persona está viendo algo, pero se evita una discusión con respecto a que pues no está allí presente lo que está viendo o escuchando. Importante modificar el ambiente, evaluar sonidos que puedan ser mal interpretados, ejemplos, el aire acondicionado. Nos ha ocurrido, por ejemplo, pacientes que con su concentrador de oxígeno que hace mucho ruido, la persona se puede sentir amenazada, sentir que viene un carro, bueno, cualquier cantidad de percepciones que pueden generarle temor. Evaluar que las luces que generen sombras, reflejos, distorsiones, encender las luces para evitar sombras, por ejemplo, en la noche tener luces, igualmente para la seguridad si la persona se levanta de noche, pero luces que sean tranquilas, que no generen sombras y que pues, saquen a la persona de la oscuridad. O cubrir espejos o retirar espejos que puedan generar esa ansiedad o esas alucinaciones o esas falsas percepciones. Seguimos entonces con la pérdida de la memoria y la confusión. Pues la pérdida de memoria sabemos es el síntoma cardinal de la enfermedad de Alzheimer y pues la confusión, por lo tanto, es como su consecuencia. En los estadios más avanzados, entonces, la persona puede no reconocer a las personas familiares o lugares o cosas. Esas situaciones que incluyen pérdida de memoria y de confusión son difíciles para los cuidadores y los familiares y requieren de mucha paciencia y de mucho entendimiento por parte de la familia. ¿Qué esperar entonces en los estadios más tempranos? Que haya confusión leve, que haya dificultad para recordar eventos recientes, para tomar decisiones o para procesar lo que otros dicen. Pero en estadios avanzados ya pueden no reconocerse familiares, olvidar las relaciones, cambiar los nombres, confundir el hogar o el paso del tiempo. Pueden olvidar el uso de objetos, inclusive pueden tener dificultad para utilizar el lápiz o para utilizar los cubiertos. Es importante y comprendemos que estos cambios pueden ser muy dolorosos para la familia, sobre todo cuando no nos reconocen o cuando han olvidado nuestro nombre, pero claramente debemos conocerlos pues, para tratar de afrontarlos de la mejor manera. ¿Cómo responder entonces? Mantener la calma, tratar de no hacer evidente la tristeza por no ser reconocido, responder con una explicación breve, una explicación simple, utilizar fotos para recordarle al paciente, por ejemplo, un buen momento para bajar los niveles de ansiedad, para ocupar el tiempo del paciente, para generar estimulación, puede ser el uso de los álbumes de fotos. Tratar de traer a la persona al tiempo real, no negar esa situación antigua, pero por el contrario, pero sí decirle estamos en este lugar, esta es tu casa nueva, somos los hijos, somos los nietos, tratar de ubicarlo pues en el momento actual.
Si la memoria, por ejemplo, se centra en un momento en particular de la vida, se pueden entablar conversaciones sobre estos recuerdos, pero nuevamente tratar de traerlo a la realidad. Por ejemplo, a veces empiezan con estas remembranzas de cosas que ocurrieron en la juventud, en momentos pasados de la vida. Igualmente podemos utilizar esto, darle tranquilidad a la persona hablando de esto, dándole importancia, preguntándole, pero nuevamente intentar traerlo a la realidad. Ofrecer las correcciones como sugerencias, evitar los regaños. Por ejemplo, decirle creo que es tu nieta o creo que esta es tu hermana. No regañarlo por no reconocer a una persona. Tratar de no tomarlo personalmente, pues para evitar esos sentimientos de tristeza o frustración y pues compartir la experiencia con otros. Problemas con el sueño, también otro síntoma frecuente, siempre hacer un ambiente cómodo, confortable, seguro, hacer las rutinas, unas rutinas de comidas, rutinas de despertar, rutinas de ir a dormir, siempre enfatizamos en las rutinas y tratar de que no haya siestas prolongadas durante el día para evitar el insomnio posteriormente. Tratar de incluir algún tipo de ejercicio en su día a día según corresponda esto nos puede llevar a muchas cosas. Uno, a bajar los niveles de ansiedad, a que la persona permanezca activa, permanezca funcional, a estimularlo cognitiva y emocionalmente y por supuesto a que descanse mejor en la noche. Evitar los estimulantes como el alcohol, la cafeína, la nicotina, todo lo que pueda afectar la capacidad para dormir, tratar de que no se vea televisión durante las horas de desvelo, pues esto también es estimulante, y siempre dar las recomendaciones de higiene del sueño. En lo posible, tratar de que no sea con medicamentos, obviamente ya hay síntomas complejos, pero siempre optar primero por la higiene del sueño. Está, como les decía previamente, que íbamos a conversar del síndrome vespertino o Sundowning. Este es un momento en que la persona puede experimentar periodos de más confusión, de más ansiedad y agitación al caer la tarde y que puede continuar a lo largo de la noche. ¿Qué lo pueden causar? Entonces, el agotamiento mental y físico que surge a lo largo del día, comportamientos no verbales de los demás, sobre todo si hay estrés o frustración que se pueden transferir a nuestro paciente, una iluminación reducida que puede aumentar las sombras, hacer que la persona malinterprete su medio ambiente y por lo tanto que se agite más. ¿Qué hacer en este caso entonces? Uno, pues nosotros como cuidadores descansar lo suficiente para tener menos predisposición a mostrar un comportamiento no verbal no deseado. Recordemos que nuestro paciente se da cuenta, percibe lo que está ocurriendo alrededor, así no comprenda mucho la situación, puede percibir nuestro mal humor, nuestra ansiedad, nuestra irritabilidad. Siempre programar las actividades del día en la mañana o en las primeras horas de la tarde, como les decía, cuando la persona está más alerta o en sus mejores momentos del día. Tener en cuenta lo que sucede antes de ese empeoramiento nocturno y tratar de identificar los disparadores. Entonces, ruidos fuertes, la llegada de personas extrañas, bueno, de pronto que la persona esté muy desocupada en ese momento, entonces tratar de ocuparla en los momentos en los que se acerca la tarde, reducir la estimulación durante las horas de la tarde, como les decía, televisión, música fuerte, pues pueden ayudar a la confusión del paciente y pues evitar comidas pesadas en la noche para pues mejorar también ese patrón de sueño. Mantener la casa bien iluminada, no restringir físicamente a la persona, las restricciones físicas eventualmente pueden ser necesarias, sobre todo cuando corremos el riesgo de que el paciente nos agreda, se agreda a sí mismo, se caiga a nivel hospitalario, si de pronto se puede retirar implementos médicos, pero el ideal es no tener que restringirlos, pues porque por obvias razones esto va a aumentar su inquietud, su agitación, pues al sentirse atado. Hay que permitir eventualmente que la persona camine de un lado a otro según sea necesario, por supuesto bajo supervisión. Pacientes que están con dromomanía, con la intención de estar caminando de un lado para otro, pues se puede permitir, obviamente con toda la seguridad del caso. Dar paseos, por ejemplo, salir a caminar, salir en el carro, como les decía previamente, siempre tener en cuenta el horario apropiado de los medicamentos de acuerdo a las indicaciones médicas. Bueno, y finalmente como conclusiones con respecto a este capítulo de los comportamientos difíciles, entonces uno, que la presentación clínica en los pacientes es muy variable
que usted no es la única persona o la única familia que está cruzando por este proceso. Siempre es importante comunicar todas sus inquietudes a los profesionales de la salud para recibir orientación. Se debe buscar ayuda, debe pensar en su bienestar como cuidador, tener en cuenta que el paciente cursa con una enfermedad, que nada de lo que está haciendo es personal o es intencional, y que la principal herramienta siempre es el manejo no farmacológico o el manejo conductual. Ya cuando las situaciones se tornan difíciles o riesgosas, pues se opta por un manejo farmacológico. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación en nuestro curso. Los invitamos a continuar con las demás charlas. Es un curso bastante interesante y creo que bastante importante para todos los que debemos estar al tanto de pacientes con Alzheimer u otros deterioros cognitivos. Finalmente, acá les dejo algunas de las herramientas que tomé para presentar esta charla. En cuanto a las asociaciones internacionales que hay para el apoyo a los familiares de pacientes con Alzheimer. Muchas gracias a todos.